Bueno, vamos a resolver el ejercicio, del ejercicio 3 del taller número 3, que nos dice que las tres barras de suspensión están fabricadas de acero A36 y tienen áreas iguales a 450 milímetros cuadrados en sucesiones transversales. Determine el esfuerzo normal promedio en cada barra si la viga rígida se somete a la carga mostrada en la figura. Como pueden ver la figura, tiene dos cargas, una de 50 kilonewton y la otra de 80.000 kilonewton. Bueno, nos dan el área 450 milímetros cuadrados y nos dan un E de 70 gigapascales. Básicamente el problema se reduce pues en buscar estas tres fuerzas, y bueno, ya las áreas las tenemos y vamos a proceder a resolver el ejercicio. Vamos a sacar la parte de nuestra barra E de F, y por lo tanto solo habrá momentos en Y. Bueno, aquí tenemos nuestra barra ED y vamos a proceder a sacar nuestras fuerzas de momento en sumatoria de fuerzas de momentos en Y. Entonces nos va a quedar que F de A más F EB más nuestro F FC va a ser menos 50.000 menos 80.000. Entonces esto nos va a quedar que nuestro F de A más F EB más F FC va a ser igual, como son signos negativos se suman, nos va a quedar que es igual a 130.000. Bueno, vamos a sacar nuestras sumatorias de momento en E y nos va a quedar que, bueno, como vemos, esta fuerza es positiva y nos va a quedar más 50.000 newton por las distancias, como pueden ver, 1 por 1 metro. Menos, porque es menos por nuestro F de A, por 2, como lo pueden ver en la distancia, menos, como lo pueden ver aquí está, 80.000 por 1 más FC por 2 metros es igual a 0. Para tener una ecuación, dividir entre 2 y nos va a quedar que FC menos nuestro FDA más 50 entre 2, 25.000, menos 80.000 entre 2, 40.000. Esto es igual a 0. Y nos va a quedar que nuestro FC menos nuestro FDA es igual a 25.000, a 40.000 menos los 25.000, nos queda que es igual a 15.000. Y esta va a ser nuestra ecuación 2. Esto que ya hemos hecho antes es nuestra ecuación número 1 y esta es nuestra ecuación número 2. Bueno, vamos a resolver la parte de nuestra otra incógnita que no la vamos a poder hallar por la estática, sino que la vamos a hallar por la deformación. Entonces vamos a hacer el diagrama de
deformación. Bueno, entonces ya hicimos nuestro diagrama de deformación y bueno, estos son nuestros puntos en la barra, y como estas fuerzas de 50.000, 80.000 están hacia abajo, estos puntos bajan y por lo tanto nos queda nuestro diagrama de deformación así, y lo vamos a resolver por las razones trigonométricas, por semejanza de triángulo, como ya sabemos. Entonces la razón trigonométrica va a ser igual a nuestro S E D NEM S de A sobre 2, que es la distancia que vemos. Y por semejanza de triángulo, la distancia que esté interna va con respecto a la que está acá interna más esta, nos quedaría que es igual a S F C menos nuestro S D A sobre 4. Vamos a pasar luego por deformación a hallar nuestro SDA. Entonces vamos a aplicar la fórmula de pelea. Entonces nos va a quedar que la fuerza de DA por la longitud sobre nuestra área por el módulo de Jones, que esto va a ser igual nuestra longitud, como están separadas de un metro va a ser, se suman 2 metros, por nuestro F de A sobre nuestra área. Bueno, aquí hacemos la conversión. Un gigapascal tiene 1000 millones de pascales, va a quedar entonces por 10 a la 9, y aquí sería por 10 a la menos 6. Entonces nos queda que 450 por 10 a la menos 6 por 70 por 10 a la 9. Y esto va a ser igual a, bueno, va a ser igual a 6,35 por 10 a la menos 8. Para nuestro, este fue nuestro FDA, y lo mismo sería para nuestro para nuestro FEB, pero como son las mismas longitudes, nos va a quedar SF FB va a ser igual a nuestro FEB por la longitud sobre el área por el módulo de Young, y será igual a lo mismo, porque como es la misma distancia, va a ser igual a 6,35 por 10 a la menos 8. Y para nuestro SFC también será igual, porque la misma distancia es 6,35 por 10 a la menos 8. Bueno, entonces pues seguimos aquí en la parte de la semejanza y vamos a jugar aquí con esta formulita. Entonces este por este va a dar 2 F E B menos 2 S D A, que va a ser igual a S F C menos S D A. Vamos a pasar los términos de allá que están del igual para allá hacia acá para igualar. Nos va a ser 2 S E B menos 2 S D A
este que está restando va a pasar aquí positivo más S de A menos S FC, y esto va a ser igual a 0. Y esto aquí pues se hace 1, 2, como están signos positivo y negativo, se resta y nos va a quedar 1, entonces nos va a quedar la siguiente fórmula. Entonces nos va a quedar que 2 es igual a nuestro SEB, que ya lo hallamos acá, que es 6,35 por 10 a la menos 8 menos nuestro SDA, 6,35 por 10 a la menos 8 menos 6,35 por 10 a la menos 8, paréntesis, sobre el mismo que va a ser nuestro SDA, 6,35 por 10 a la menos 8. Esto es igual a, va a ser igual a 0. Entonces nuestra ecuación 3 va a quedar 2FEB menos F de A, como ya saben, se resta, queda solamente 1, menos FC, que va a ser igual a 0, y esta será nuestra ecuación 3. Vamos a sumar nuestras ecuaciones, ecuación 3 con nuestra ecuación 1, y nos va a quedar, bueno, vamos a ver aquí, suma ecuación 1 y 3, y nos va a quedar que F de A más F EB más F S va a ser igual a 130.000 menos nuestro F de A más 2F EB menos nuestro FC, y va a ser igual a 0. Entonces vamos a hacer un despeje, a jugar con esta fórmula. Los que están aquí van a pasar acá y se nos va a ir, por ejemplo, este que está positivo se va a ir con este. Este FEB y FB están positivos, se van a sumar, pero este y este se nos van a ir y nos va a quedar, entonces FEB, una FEB más 2 FEB nos va a quedar 3 FEB es igual a 130.000, y nuestro FEB será igual a 130.000 sobre 3, y eso es igual a, es igual entonces a 43.333,33. Entonces nos va a quedar, vamos a reemplazar FEB en 3, y nos va a quedar que, vamos a poner aquí FEB en 3, entonces sería igual a 2, como está viendo aquí en la fórmula, nuestro FEB 43.333,33 menos FDA menos
F, C igual a 0 y esta va a ser nuestra ecuación número 4. Bueno, procedemos a igualar nuestras ecuaciones 2 y 4. Nuestra ecuación 2 con la 4 que nos va a quedar de la siguiente manera: menos nuestro f de a menos FFC va a ser igual a menos 243.333,33 newton. Entonces, y para nuestra ecuación 2 va a quedar que es menos nuestro F de A más nuestro FC, que va a ser igual a 15.000. Entonces esto nos va a quedar, si no iguales se van a sumar, nos va a quedar que es menos 2F de A. Y estos se van y nos va a quedar que esto es igual a 71.666,66. Entonces vamos a despejar este 2 que está aquí, nos va a quedar igual que 71.666,66 sobre 2, y esto, nuestro F de A va a ser igual a 35.833,33 newton. Bueno, ahora vamos a reemplazar nuestro F de A en nuestra ecuación número 2. Entonces nos va a quedar, vamos a poner aquí F de A en ecuación 2. Nos va a quedar que nuestro FC, ¿sí?, va a ser igual a los 15.000 más nuestro FDA, que son 35.833,33 newton, y nuestro FFC va a ser igual a 50.833,33. Entonces luego vamos a proceder a hallar esfuerzos, que van a ser nuestros esfuerzos que están aquí. Nuestro esfuerzo de A va a ser igual a nuestro F de A sobre el área. Nuestro esfuerzo de EB va a ser igual a nuestro F de EB sobre el área, y nuestro esfuerzo de FC igual a nuestro FC sobre el área, y estos van a ser igual a, vamos a hacer el reemplazo. Como nuestro F de A, vamos a reemplazarlo aquí, 35.833,33 va a ser igual, vamos a reemplazar nuestro FEB, que lo tenemos aquí, 43.333. .33, y nuestro FC, que va a ser
50.833,33. Todo va a ser igual a... Y nuestra área, que ya la tenemos aquí, bueno, esto va a ser igual vamos a dar de una vez el resultado en megapascales. 79 megapascales. El segundo va a ser igual a 96 megapascales, y nuestro esfuerzo de FC va a ser igual a 112 megapascales. Bueno, vamos a explicar la parte B del punto número 3 del taller de la tercera semana. Vamos a determinar el esfuerzo normal promedio de la barra medida ACE, que está sometida a una fuerza de una carga de peso. Bueno, vamos a comenzar con el sistema rígida ACE. Bueno, yo creo que lo pueden pausar. Bueno, ya sacamos nuestro sistema de la barra rígida y vamos a proceder a hallar la sumatoria de momentos en Y, que es donde tenemos los momentos que porque no hay F de Y sería igual a 0, entonces nos va a quedar nuestra fuerza en A, que es positiva porque viene hacia acá, más nuestro FC también positivo, más F igual a nuestra carga P menos igual a 0. Entonces vamos a hacer la sumatoria ahora de momentos en A igual a 0. Nos va a quedar para A que menos P por nuestra distancia que tenemos aquí de a la 2 más nuestro FC positivo por la distancia más por nuestro FE por su distancia es igual a 0, y nos va a quedar que nuestro FC más 2 FE menos P es igual a 0. Esta fue nuestra primera ecuación. Vamos a poner aquí ecuación 1. Esta será nuestra ecuación número 2. Y vamos a proceder a hacer nuestro diagrama de deformación. Bueno, ya tenemos nuestro diagrama de deformación, que lo vamos a utilizar para sacar una tercera ecuación, ya que tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas. Como no conocemos nada, vamos a usar la ecuación de tangente, que nos va a quedar que es igual a nuestro cateto opuesto, que es
y lo igualamos a nuestro cateto opuesto, pero del ángulo, o sea, de la parte grande, por semejanza del triángulo, que va a ser A menos SE sobre 2D, que son las distancias que están acá. Entonces nos va a quedar, vamos a jugar aquí con esta ecuación y nos va a quedar que 2 SC menos SE va a ser igual a nuestro SA menos SE. Despejamos, para quitar este paréntesis, va a quedar que 2 SC menos 2 SE va a ser igual a nuestro SA menos SE. Y queda que 2 SC menos 2 SE menos SA más SE, pasamos lo que estaba del lado del igual hacia este lado, nuestro SE pasa positivo, esto es igual a 0. Entonces, este SE y este se resta, nos va a quedar un solo SE y queda 2 SC menos SE menos SA es igual a 0 y esto será la ecuación de transformación. Bueno, vamos a proseguir a dejar esta ecuación en función de la fuerza usando la fórmula de pelea. Va a quedar entonces que nuestro S de A va a ser igual en función de pelea, la fórmula de pelea va a ser igual a la fuerza A por la longitud sobre área por el módulo de ion. Igualmente para nuestro S va a ser igual a nuestra fuerza N por la longitud sobre el área por el módulo de ion. Y para nuestro S va a ser igual nuestra fuerza en C por longitud sobre área por el módulo de ion. Entonces, como vamos a pasar esta fórmula, vamos a usar los mismos signos que tiene la fórmula. Nos va a quedar 2 por nuestra fuerza en C por la longitud por el área por el módulo de ion menos de la fórmula nuestro F por longitud sobre el área por el módulo de ion menos de la fórmula va a quedar que nuestro FA por longitud sobre área por el módulo de ion va a ser igual a 0. Entonces, como estos datos son constantes, la fórmula nos va a quedar nuestra misma fórmula, pero en función de la fuerza. Y este da igual a 0. Y esta va a ser nuestra ecuación número 3. Entonces vamos a reemplazar, vamos a sumar la ecuación 1 con la ecuación 3. Y nos va a quedar 2 FC menos FE menos FA va a ser igual a 0. Y nuestro FE más nuestro FC más FE más FDA va a ser igual a P. Entonces, nuestro FE se cancela con este F de acá, que es negativo. Este F de A con este A cancela y nos va a quedar. Entonces suma, nos queda que es 3 FC va a ser igual a P. Entonces vamos a despejar aquí, nos va a quedar que nuestro FC va a ser igual, estamos multiplicando, pasa a dividir 3P, P sobre 3. Entonces nos queda, vamos a reemplazar nuestro FC en la ecuación número 2 y nos va a quedar que P
sobre 3 más 2F menos B va a ser igual a 0. Entonces será igual a 2F igual a B menos nuestro B a la 3. Queda que 2F es igual. Estamos utilizando para dividir a 2 sobre 3 por B y queda que F de es igual a B sobre 3. Bueno, pues ya tenemos nuestro FC y nuestro F lo vamos a reemplazar en la ecuación 1 y nos va a quedar que P sobre 3 más nuestro F ya menos B igual a 0. Entonces vamos a despejar nuestro F de A y nos va a quedar aquí. El P que estaba allá vamos a poner positivo P menos B a la 3 menos B a la 3. Nos va a quedar que nuestro F de A va a ser igual a P. Ya tenemos una fuerza, vamos a proceder a hallar el esfuerzo. Entonces nos va a quedar aplicando la fórmula del esfuerzo, la fórmula de Pelé, vamos a quedar P a la 3 por la magnitud sobre el área, por la E. Entonces nuestro esfuerzo en nada va a quedar, aplicamos la ley de la orejita y nos va a quedar P por la longitud sobre 3 por el área por el módulo de Young. Y así nos va a quedar nuestro esfuerzo para el módulo de Young y nuestro esfuerzo